invitarle a que abra su Biblia nuevamente en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Y hoy vamos a estar en el versículo 9 y versículo 10. Antes de darle lectura a esta sección de la palabra, quiero mencionar algunos de los puntos que vimos el domingo pasado en cuanto a la enseñanza. El apóstol Pedro les ha escrito a estos cristianos de estas iglesias que los que desechan a Cristo como piedra escogida por Dios, las personas que lo desechan van a sufrir el juicio. Y esto es el resultado de no creer en el Evangelio de Jesús. Sin embargo, los cristianos que hemos creído en Jesucristo como piedra viva, estamos seguros en Él. No seremos avergonzados delante de nuestro Dios. También hablamos que ahora nosotros somos una casa espiritual en la cual se está edificando cada día más y más. Porque Cristo dijo, sobre esta roca, o sea, sobre Él, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia sigue en marcha, la iglesia no va a dejar de existir hasta que Cristo venga por segunda vez a este mundo. Mientras tanto, en este tiempo, la iglesia se sigue edificando. Somos una casa espiritual, dice Pedro en el versículo 5, y también somos sacerdotes que tenemos como el fin ofrecer sacrificios espirituales a Dios. No se le olvide eso. Hemos venido a ofrecer sacrificio espiritual a Dios. Alabanza, servicio, adoración a nuestro Dios. Pero recuerde esto. Para entrar en contexto, no quiero olvidarme del contexto de lo que está pasando con estos cristianos de esta carta. Ellos estaban en una condición de rechazo, ya lo hemos dicho varias veces. En medio de una sociedad en la que ellos vivían, eran rechazados. Si Cristo era rechazado como piedra viva, entonces ellos también eran rechazados. En ese contexto, los creyentes son expatriados de la dispersión, que quiere decir extranjeros residentes en medio de esa sociedad. Ellos eran pues personas marginadas en sus comunidades y como resultado de seguir a Cristo Jesús, no disfrutaban de la aceptación social que era muy importante para aquellas personas de ese tiempo. No disfrutaban de esa aceptación social. Y eso es lo que le quiero decir a muchos. Ahora que se han convertido a Cristo Jesús, en verdad que han depositado su fe en Él, no esperen que el mundo los vaya a recibir o los vaya a elogiar, los vaya a tratar bien. Al contrario, si usted se determina a ser un cristiano fiel, comprometido con Cristo Jesús, le aseguro que va a encontrar oposición y rechazo de parte de las personas. ¿Por qué? Porque ahora usted es luz en Cristo Jesús. Ellos son tinieblas y no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas de acuerdo a la palabra de Dios. Un comentarista bíblico dice lo siguiente respecto a lo esencial que era para las comunidades antiguas la religión. En aquel tiempo todo estaba relacionado con la religión. Era la identidad, era su vida la religión para las personas de la antigüedad. Al no participar más en la religión, perdían todos los lazos sociales que unían a todos como una sociedad.
perdían sus lazos sociales. Y para que lo entendamos un poco mejor, pues quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados por una comunidad en particular, así como estos cristianos? Ellos ya no pertenecían a la religión de sus padres, fueron rescatados de la vana manera de vivir. Ahora pertenecían a un nuevo culto y por eso eran rechazados. ¿Cuántos de ustedes han sido rechazados por una comunidad en particular? Bueno, hermanos, algunos han salido de algunas iglesias no sanas, ¿no es cierto? Han salido de unas iglesias no sanas. Y los líderes de tales iglesias les han dicho que ustedes no encontrarán su verdadero lugar si no es allí. Así les dicen. Y he platicado con algunas hermanas, hermanos, y se sienten muy mal por todo lo que les han dicho. Es más, en los primeros días, semanas de la salida de pertenecer a una comunidad, a un grupo, en esos primeros días, ¿cómo se sienten? ¿Qué pasa por su mente, en su corazón? ¿Acaso no se sienten tristes y desanimados? ¿No les parece que han perdido toda identidad como cristianos? Que si no están en ese lugar, no es lo mismo después de haber permanecido tantos años en esta comunidad o en un grupo social, etcétera. ¿No se sienten así? Que ya las cosas no son las mismas. Es que yo me sentía identificado con este grupo en particular, y ahora que no estoy allí, me siento mal, me siento desanimado. ¿Qué está pasando? Parece que ya no soy cristiano. Parece que perdí toda esa identidad. Es más, algunos también pueden venir de la religión tradicional aquí en México y se pueden sentir así. Bueno, yo era de los que pertenecía a esta comunidad, a esta iglesia tradicional. Me involucraba, ejercitaba mi fe, participaba en todas las actividades, y ahora que salgo, ¿quién soy ahora? Me siento realmente mal. Es más, hermanos, eso les puedo asegurar que era exactamente lo que sentían estos cristianos en el tiempo que Pedro les escribe. Quizás llegaron a preguntarse lo que les he dicho. ¿Qué identidad tenemos ahora? ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Qué es este grupo que está aquí reunido en esta tarde? Si ya perdimos la identidad con la sociedad en cuanto al culto pagano que heredamos de nuestros padres, de esa vana manera de vivir, no participamos más en esos cultos falsos, ¿qué somos como cristianos? ¿Y qué responsabilidad también tenemos de todo aquello en lo cual concierne al nuevo culto, a la adoración a Dios? Hermanos, Pedro les contesta a estos cristianos: ¿qué somos ahora? ¿Qué identidad tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad en mi nuevo culto a Dios vivo? ¿Cuál es? ¿Qué somos ahora? ¿Qué es este grupo? Pueblo adquirido por Dios. Algunos dicen pueblo adquirido por Dios. Escucho por acá que somos nación santa. Pues en verdad los cristianos tenemos una identidad, y Pedro va a responder a estas preguntas: ¿qué somos ahora? ¿Qué identidad tenemos? ¿Y cuál es mi responsabilidad en mi nueva identidad en cuanto al culto al Dios vivo? Vaya conmigo al versículo 9 y versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Eso es lo que dice Pedro. Que el Señor bendiga en esta tarde su palabra y vamos a ver lo que dice Pedro, lo que somos como grupo de creyentes. Los creyentes tenemos una identidad mejor que la que teníamos antes de ser cristianos. Tenemos una identidad mucho mejor a la que teníamos antes de ser cristianos. Y aquí Pedro va a hablar acerca de la identidad que tenemos en Dios. Pedro les empieza a decir que ellos son ahora parte del pueblo de Dios. Y Pedro les atribuye títulos que solamente le correspondían a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, antes de la iglesia. Estos eran originalmente para ellos, pero ahora le pertenecen a los creyentes. Israel gozó de estos títulos en el pasado, mas nosotros, los cristianos, gozamos de este título, de estos títulos en el presente, en Cristo Jesús. Los creyentes somos un pueblo elegido, un linaje escogido por Dios. Un linaje escogido por Dios. Pues un linaje es, hermanos, básicamente un grupo de descendientes de un antepasado en común. Vamos a hablar acerca de los judíos. Los judíos tienen como antepasado en común ¿a quién? ¿Quién es el padre de los judíos? Es Abraham, ¿verdad? El Señor le dijo que de él iba a ser una gran nación y que sus descendientes no podían ser contados como no se puede contar la arena del mar o las estrellas del cielo. Iba a ser numeroso. Ellos son descendientes, son un linaje ahora. Pero los cristianos, nosotros, no pertenecemos literalmente al pueblo de Dios o a ese linaje. Ellos son parte de ese linaje, pero nosotros no. Pero aún nosotros somos un linaje escogido porque tenemos a Abraham, no como nuestro padre terrenal, sino como padre de la fe, y todos los descendientes que han creído en Cristo, más bien todos los que han creído en Cristo vienen a ser descendientes de Abraham. Ahora Abraham es el padre en la fe de todos los creyentes. Descendemos de él, hermanos. Somos ese linaje, pues, escogido por Dios. Y se está aplicando a los creyentes. Ellos, los judíos, fueron pues ese pueblo escogido. Y ahora nosotros somos escogidos de entre las naciones para ser ese linaje de Dios aquí en la tierra. Esta es nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? Somos escogidos del Señor. ¿Qué significó para estos cristianos el saber que eran escogidos, que era un linaje de esta naturaleza? Cuando eran rechazados, marginados, que experimentaban la oposición, de aseguro, hermanos, que esto les provocaba en sus corazones pues esa confianza y esa fortaleza para seguir adelante. Cristo es la piedra escogida y preciosa. Allí dice que es preciosa, de mucho valor. Significa que Cristo es una piedra que fue seleccionada por su alta calidad. Porque no hay una piedra semejante a Cristo Jesús. Nosotros somos un linaje que Dios nos escogió. Somos piedras vivas
Pero no significa eso que Dios nos escogió a nosotros porque somos piedras de una excelente calidad, igual que Cristo. Es más, hermanos, nosotros no tenemos nada de calidad en nuestras vidas. Lo único que tenemos es pecado, maldad, inmundicia en nuestro corazón. Dios no nos escoge o no nos escogió por ser las buenas personas o las personas más excelentes de este mundo. No lo hizo. No nos escogió porque tú fueras rico, porque tú fueras bueno. No fue por eso. Dios te escoge simplemente porque Él te muestra su gracia, su amor, su misericordia a ti. Esto no nos debe de llevar a nosotros al orgullo de sentirnos superiores a los demás, como se sintió la nación de Israel. ¿Cómo se sentían ellos? Eran soberbios, despreciaban a los demás, a los que no pertenecían a la nación de Israel, les consideraban como perros inmundos, se llenaron de soberbia estas personas. Sin embargo, no entendieron que Dios no los escogió a ellos porque eran una superpotencia o porque eran las personas mejor de todas las naciones. No, sino que la misma palabra dice que Él los escogió porque los amó y porque hizo un compromiso con sus antepasados, con Abraham, pero no porque fueran alguien súper especial. Sin embargo, llegó en ellos la soberbia. Nosotros igual, de la misma manera, somos escogidos, pero no debemos llegar a sentirnos superiores a los demás. Algunos desprecian a la gente que no ha creído en Cristo Jesús. Los tratan de la manera más, ¿cómo le puedo decir?, desconsiderada. No tratan a las personas con respeto, sino que se dirigen a ellos de una forma muy mal. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado. Siempre le trato de decir a mis hermanos en Cristo, mira, si viene alguien aquí a la iglesia y huele alcohol, a cigarro, o viene vestido de una forma que no es apropiada, o muchas cosas hablando, no trate de despreciarlo ni de rechazarlo. Recíbalo, dése cuenta que Él está en el mundo, que usted es un escogido de Dios, pero Dios no lo escogió para rechazar a los demás, sino más bien Dios lo ha escogido para que usted sea pueblo de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos ha escogido a todos? ¿No se ha preguntado usted, ¿por qué a mí? ¿Por qué de toda mi familia a mí Dios me ha llamado para que le conozca? Allí está mi hermano, mi hermana, mis padres, y no han venido a Cristo Jesús, pero ¿por qué a mí? Porque Dios simplemente así lo ha querido, hermanos. Estamos allí donde Dios ha querido ponernos. Entonces, para ver lo que significaba para ellos ser escogidos, ser rechazados, ser marginados y decir, bueno, allá me rechazan, me marginan, me critican, me murmuran, me persiguen, pero sin embargo Dios me ha escogido. Hay que sentirnos así. La verdad, cuando nosotros entendemos estas verdades, les aseguro que esto nos impulsa a ser más fieles y estar más agradecidos delante de Dios, a darle una alabanza de agradecimiento a Cristo Jesús. Pero vea de veras la naturaleza de lo que significa ser escogido por el Señor. Ahora, Pedro no solamente dice que los creyentes
son escogidos como linaje, un linaje escogido, sino que dice también que los creyentes son un sacerdocio real. ¿No dice aquí real sacerdocio? Y él usa un texto seguramente de Éxodo 19, versículo 6, donde Dios había escogido anteriormente a la nación de Israel para que fueran sus sacerdotes. Dice Éxodo 19, 6, escribiendo Moisés para el pueblo, hablando las palabras del Señor, escribe: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, anteriormente, la nación de Israel se tenía que convertir en un reino de sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían que estar como mediadores entre Dios y los hombres. Tenían que representar a la humanidad delante de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Israel perdió toda la bendición por la apostasía que mostró cuando adoró al becerro de oro. Dios los juzgó a ellos y dejaron de ser ese reino de sacerdotes, y ahora ya no lo son, hermanos. Ahora ese reino de sacerdotes es la iglesia, somos nosotros los creyentes en Cristo Jesús. En aquel tiempo todos los primogénitos de Israel, el primer hijo de la familia del pueblo de Israel iba a ser primogénito. ¿Qué pasó? A la apostasía de Israel, Dios les quitó esa bendición y dijo: solamente una familia va a ser los levitas y la familia de Aarón. No todos lo serán ya. Eso se encuentra en Números 3, versículo 5. No quiero usar todas las citas porque son muchas citas que traigo y no quiero alargar mucho el mensaje usando citas donde usted ya sabe lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en contraste con los judíos, que debían de ser un reino de sacerdotes, ahora los creyentes son identificados ante Dios como sacerdotes. Pero la pregunta es: todos los creyentes, ¿qué significa eso, todos los creyentes? Tanto hombres como mujeres. El sacerdocio antes solamente era para hombres. Las mujeres no podían entrar a adorar a Dios. Ellas se quedaban en una parte, estaban separadas. Solamente los hombres entraban a adorar al Señor, a ministrar, pero no las mujeres. Todos, tanto hombres como mujeres, son pues sacerdotes para entrar a la misma presencia de Dios, para adorarle, para interceder delante de Dios. ¿Se imagina lo que significó para las mujeres de este tiempo? Algunos dicen que la Biblia es un libro que se opone mucho al papel de la mujer en la sociedad. Pero hermanos, vemos aquí nosotros que no es así. Todos somos incluidos en ese sacerdocio, tanto hombres como mujer. Entonces la mujer también es un sacerdote delante de Dios.
Pero eso no significa que la mujer puede estar aquí ministrando y compartiendo la palabra de Dios y tomando la autoridad dentro de su casa o ejerciendo liderazgo como sacerdote de la casa. No, aunque todos somos sacerdotes, Dios le ha designado al varón que sea la cabeza sacerdotal de la familia y de la iglesia también. No solamente para las mujeres fue algo significativo el saber que eran un sacerdocio, sino que también para los esclavos. Recuerden que era una sociedad compuesta de esclavos, estos cristianos, más bien iglesias compuestas de esclavos. Los esclavos no tenían ningún derecho, tampoco. No tenían derechos sociales los esclavos. Un esclavo no podía entrar al templo de Dios para adorar. Y sin embargo aquí se dice que ellos también son parte de ese sacerdocio. Imagínate ver a su amo, cómo los maltrataba, se dirigía a ellos, si quería los golpeaba. Y ahora Pedro les dice, no se preocupen por eso. ¿Cómo se sienten? Ustedes son sacerdotes delante de nuestro Dios. Ustedes pueden ministrar, pueden interceder, pueden ofrecer sacrificios espirituales para Dios. Para los que no eran judíos, había una parte en el templo que era reservada solamente para los gentiles, pero ellos no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Los que no eran judíos. Ahora nosotros, hermanos, como gentiles, podemos entrar a la misma presencia de Dios directamente por el camino nuevo que Cristo nos ha abierto. Dice el libro de Hebreos, se puede entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahora podemos adorar al Padre, ofrecerle sacrificio en espíritu, podemos adorarlo en verdad, pero ahora gracias a la obra de Cristo en nosotros, sacerdotes, esto en verdad era un gran privilegio para ellos, el ser sacerdotes ante los ojos de Dios. Quiero que me entiendan que todos somos sacerdotes para ministrar. Quiero que quite la idea que tiene la gente en el catolicismo de que solamente una persona que tiene un hábito es un sacerdote. Y muchos tienen esa misma mentalidad dentro del evangelio, dentro de la iglesia cristiana, porque piensan que solamente aquel que es pastor puede ser un sacerdote que puede ministrar y puede adorar y puede interceder por nosotros. A veces se tiene la idea, no, es que yo quiero que el hermano que es pastor que ore por mí porque estoy seguro que su oración tiene más poder que la de los demás. Tal vez, ¿no será que muchos traen esa idea del sacerdocio del antiguo Israel y de la iglesia tradicional aquí en México? ¿No será que todavía siguen abrazando esos conceptos? No, es que yo quiero que me bautice el hermano fulano de tal. No quiero que me bautice este hermano o el hermano, no, que sea el hermano. O sea, como si tuviera poderes especiales, sobrenaturales para ejercer estas prácticas. Hermanos, se les dice también a los creyentes, ustedes pueden ministrar la cena del Señor, ¿o no es verdad? No necesitan a un ministro, a un pastor para ministrar la cena del Señor. Como cuerpo de creyentes pueden ministrarla, pueden participar de ella, aunque no esté por el momento un pastor.
Pero la idea ahí está arraigada siempre de ver a la persona que está enfrente como la persona sagrada, santificada, consagrada para ser sacerdote e interceder por ustedes delante de Dios. No ese es el concepto bíblico. Todos podemos llegar. Y también, ¿cuánta culpa tienen algunos pastores, ministros, que ellos no permiten que se lleven a cabo ciertas cosas si ellos no están presentes? No, es que no pueden ustedes tener un culto de alabanza, no pueden tener un estudio bíblico, no pueden salir a evangelizar, no pueden hacer nada si yo no estoy presente. Es un error, porque los demás pueden. Incluso, hermanos, cuando no esté un pastor presente entre ustedes, ustedes son sacerdotes para ministrarse unos a otros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hablaba nuestro hermano José Luis el miércoles que algunos hasta parece que se ponen el hábito, y si no traen la corbata, se sienten que no están haciendo su función correctamente. No es así, hermanos. Quítese esa idea que un sacerdote es alguien que tiene un hábito, una forma muy particular de vestirse. No es así, hermanos. Entonces, como creyentes somos un sacerdocio real. Todos podemos entrar a la presencia de Dios. Es el privilegio. No hay distinción tanto de mujer, de esclavos, de gentiles, de judíos. Todos ahora somos parte de ese sacerdocio en Cristo Jesús. Y Pedro continúa diciendo que somos una nación santa, son un pueblo santo. En el pasado, la intención de Dios era que Israel fuera un pueblo santo, consagrado para Él. Esa era la intención que Dios tenía para esta nación. Que ellos elevaran las normas más altas de la santidad. Esta nación, Dios los escogió para santificarlos, pero no solamente apartarlos, sino que ellos vivieran de acuerdo a los estándares elevados de Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos, con la nación de Israel? Ellos rebajaron las normas y se involucraron en las prácticas de los pueblos paganos. ¿No pasó eso? ¿Acaso Dios no le dijo, cuando ustedes vayan a entrar a la tierra que yo les doy por posesión, no se vayan a involucrar con las naciones, no hagan conforme a sus prácticas, no vivan de acuerdo a sus estándares, sean diferentes? Dios le dijo eso a la nación de Israel, pero la nación de Israel fracasó en llevar a cabo el plan de Dios en esta área. En Deuteronomio 7, versículo 6 nos habla acerca de eso. Pero si ellos fracasaron, ahora pues los creyentes en Cristo somos pues esa nación santa. ¿Y qué significa esto? Que hemos sido consagrados, apartados para ser diferentes al resto del mundo, al resto de las personas, para ser consagrados y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y servirle a Él. Somos una nación santa. Por eso la iglesia no debe vivir de acuerdo al estándar del mundo. No podemos adoptar las filosofías, las ideologías que el mundo promueve en este tiempo. La iglesia tiene que ser diferente a las naciones, a las personas. Ahora la iglesia es un pueblo
diferente. Judíos, gentiles e iglesia. Tenemos que actuar y hacer esa diferencia como cristianos. No debemos conformarnos a este mundo. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No nos conforméis. ¿Qué significa? Que no debemos transformarnos a la idea, a la imagen del mundo. Tenemos que ser diferentes en este sentido. Porque nuestra responsabilidad es elevar las normas o el estándar de santidad que la nación de Israel no pudo. Ahora la iglesia tiene que estar elevando el estándar. La iglesia, los creyentes. Es muy triste que muchas congregaciones se adapten al mundo. Muchas cosas del mundo entran a la iglesia. ¿Y qué hacen? Todas esas cosas las adoptan y las llevan a la iglesia para ser más atractivos ante el mundo. Pero la iglesia no debe de ser atractiva en ese sentido de llamar a los del mundo por las atracciones de la iglesia, por darle lo que ellos tienen como gente que no conoce a Dios, sino que el mundo más que nada tiene que ver esa atracción de un pueblo que es santo, consagrado, que es diferente y que les llame la atención de venir a este lugar. Me da mucha tristeza que hay tanto cristiano que cómo se conforma al mundo, a la moda del mundo, habla como el mundo, vive como el mundo, viste como el mundo, hace lo que el mundo hace. No hay alguna diferencia. Es más, ponemos a un cristiano y a uno que no es cristiano y parecen iguales, ni siquiera se nota quién es diferente del otro. Tienen un corazón mundano, porque no se dan cuenta que somos esa nación santa por Dios, consagrada. Me llaman por teléfono y me dicen: hermano, fíjese que mi hijo, que es cristiano, oye mucha música que no es correcta, música tan mundana y tan perversa. ¿Y es cristiano él? Sí, sí es cristiano. Le digo, pues ese joven o esa joven se conforman al estándar del mundo simplemente. Viven así. Allí está su corazón en esas cosas. Pero como cristianos debemos ser una nación santa. Además, Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Simplemente dice que somos una posición adquirida por Dios. Esto significa que somos posesión del Señor, y al llegar a ser posesión de Cristo, de Dios, Él nos hizo a nosotros su pueblo. Dice Efesios 1:14 que hasta que venga la redención de la posesión adquirida, somos una posesión ahora especial para Cristo. Eso es lo que es la iglesia. ¿Y cómo es que llegamos a hacer esa posesión especial para Dios? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué hizo Cristo por ti? Según lo que dice Lucas, Él adquirió un pueblo con su propia sangre, un pueblo para sí.
lo adquirió, lo compró. Fuimos comprados con sangre para hacer posición, o redimidos para hacer posición delante de Dios. ¿Significa lo que significa eso, hermano? Encontrarte en un contexto así de esclavitud, deberían de haberlo entendido muy bien estos cristianos. Es una sociedad, como lo dije, que se compone de esclavos, muchos de ellos de la iglesia cristiana. ¿Cómo los adquirían? Por un precio. ¿Cuánto podían dar por un esclavo? Un esclavo tenía un precio. Había de esclavos esclavos. Unos valían más, otros valían menos. Pero sin embargo, al llegar nosotros a ser posesión de Dios, se pagó un precio súper elevado que no lo puede pagar ni todo el oro del mundo, ni la plata. Es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Eso no les daba nueva identidad a ellos y sentirse privilegiados delante de Dios? Claro que sí, hermanos. Esto nos debe de dar a nosotros significado. Un significado real. Ahora tenemos un valor real, altísimo a los ojos de Dios. Porque Cristo Jesús ha derramado su sangre. Esto me hace pensar a mí, ¿no le hace que yo no sea la persona más importante del mundo, ni que provenga de la familia más poderosa de la tierra, y que no pertenezca a la nación más fuerte en el mundo? Eso no me hace a mí sentirme menos. No me hace sentir menos cuando la gente me desprecia y me rechaza. ¿Por qué? Porque yo he encontrado mi identidad, mi valor, mi significado. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Allí lo he encontrado. Ahora, Pedro también les dice cuál era esa condición de ellos antes de tener estos privilegios y esta identidad. Pedro les dice que Dios los llamó de las tinieblas. Antes de ser pueblo, linaje escogido, sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido, ¿dónde estábamos nosotros? En las tinieblas. ¿Y qué significa estar en las tinieblas? Básicamente significa vivir en el dominio del pecado. Las tinieblas son el dominio del pecado. ¿No dice la palabra de Dios que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. ¿Y tinieblas qué es? Amaron más sus pecados, más su pecado que la luz. Entonces, estábamos en las obras de las tinieblas del pecado, también en el poder del pecado. Así se encontraba usted antes de Cristo Jesús. Yo quiero que entendamos una cosa. ¿Por qué los cristianos no entendemos que ahora ya no estamos en las tinieblas, que ahora ya no somos dominados por el pecado, que ahora estamos en el reino de la luz? ¿Por qué no lo entendemos de esta forma? ¿Por qué seguimos todo el tiempo pensando, es que yo estoy aquí en la tierra y mientras estoy aquí en la tierra yo voy a seguir pecando muchas veces? Sí, cierto, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra vamos a estar fallando, pero el pecado no debe de ser la regla, sino la excepción. No debe ser la norma ni el estilo de vida, sino tiene que ser lo raro en nosotros. Me fijo que tantos se enojan con tanta facilidad y dicen, es que yo así soy de enojadón. No, es que yo así soy de quejumbroso, así es mi carácter, así es mi vida. ¿Qué pasa?
¿Acaso no dice que hemos sido trasladados de las tinieblas, de ese dominio del pecado, de ese poder, a la luz admirable de su Hijo Jesucristo? Eso dice la palabra de Dios. Hermanos, básicamente nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de una vida dominada de pecado a una vida de santidad en la luz. Tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente la vida. También los cristianos en el pasado no éramos nada. Nada, no tenían significado alguno. ¿Por qué? Dice el versículo 10, vosotros en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No era pueblo, no pertenecía a esa nación, no era escogido, no podía gozar de los privilegios y bendiciones que tiene ahora en Cristo. Estas cosas solamente le correspondían a la nación de Israel, pero no a usted. Ahora nos corresponde a nosotros. Ahora somos el pueblo de Dios. ¿Podemos decir con claridad que la iglesia es el pueblo de Dios? Podemos decir, nosotros somos el pueblo de Dios ahora. Somos el pueblo. Miren, durante estos días he estado viendo documentales acerca de Israel para conocer un poco más de la historia y de las costumbres, la cultura. Y hay muchas personas allí, judías, caminando. Usted los conoce muy bien, cómo se visten, de una forma muy rara y extraña. Ahora, usted sabe de ellos. Y me hace preguntar, estas personas no son el pueblo de Dios el día de hoy, en el presente. El pueblo de Dios soy yo, es usted. Ahora somos ese pueblo. ¿Qué pasaría si alguien llega y le pregunta a usted, ¿en verdad son el pueblo de Dios? Le vamos a decir, claro que somos el pueblo del Señor. Lo somos. Porque dice que en otro tiempo también no habías alcanzado misericordia, pero ahora habían alcanzado misericordia. Hermanos, básicamente la misericordia significa la bondad, la compasión de Dios, el refugio de Dios en nosotros. Antes no teníamos. Antes de ser cristiano usted no tenía misericordia de parte de Dios, no la había alcanzado. ¿Y cómo se demostraba, hermanos? ¿Cómo se demuestra? ¿Acaso no oramos muchas veces y decimos, Señor, ten misericordia de Dios de este pueblo, ten misericordia por mi familia, ten misericordia por mis amigos, por estas personas? ¿Qué estamos diciendo cuando expresamos esto a Dios? Queremos misericordia. ¿Qué le estamos diciendo? Estamos diciendo básicamente, Señor, nos da tanta tristeza ver a la gente cómo está hundida en el pecado, en la miseria espiritual, en la condenación, van camino al infierno, cómo su vida se está destruyendo porque no te conocen, cómo ellos te han rechazado y como consecuencia viven vidas que se están ahogando en el pecado y se destruyen a sí mismos y destruyen a los demás. Señor, ¿qué no ves a este pueblo cómo está la condición en la que está actualmente? Exactamente, hermanos, si tú piensas de esta forma, es lo que es en la situación en la que tú te encontrabas antes de encontrar la misericordia de Dios. Así estabas. Pero ahora alcanzamos misericordia. Y el punto que quiero llegar es que no solamente somos nosotros creyentes privilegiados con una identidad y con esas bendiciones, sino que también tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad como iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted como creyente? Hay muchas responsabilidades como creyentes, muchas, pero aquí Pedro usa una responsabilidad en particular. ¿Cuál es? Que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El pueblo, la iglesia, los cristianos tienen que anunciar
las virtudes de Dios. Ahora, déjeme decirle una cosa. Ellos eran pues identificados como la nación, el pueblo de Dios. Eran perseguidos, oprimidos, marginados. Al estar siendo perseguidos, rechazados y la oposición, eso le da lugar a este grupo de cristianos esconderse, callar, no hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Imagínate tú estar en un contexto de persecución y que Dios te dice: eres mi hijo, sí, eres mi pueblo, pero tienes que hablar, tienes que anunciar a estas personas que te rechazan, a estas personas que te odian, que no te pueden ver, anúnciales, proclama las virtudes del Señor. Dios no quería que ellos se separaran como una comunidad aparte y se marginaran y se fueran a vivir lo más lejos posible de la sociedad en la que se encontraban. No es así, hermanos, sino que permanecieran en medio de esos pueblos y que allí estuvieran haciendo la obra que Dios les había encargado hacer. Esto, hermanos, me hace pensar que sí, nosotros nos sentimos muy privilegiados por Dios, pero también debemos de cumplir con la responsabilidad de esos privilegiados que somos ante Dios. Cumplir con esa responsabilidad. Dice la Escritura que tienen que anunciar pues las virtudes. ¿Qué significa virtudes? Son todas las cosas excelentes de Dios. Las cosas excelentes de Dios. ¿Qué son las excelencias de Dios? ¿No cantamos un canto que dice: y que llevaremos su gloria a todo pueblo y nación? Que somos el pueblo de Dios. Pues somos el pueblo de Dios para anunciar esas virtudes, esas excelencias de Dios. No debemos perder el punto. El punto está, hermanos, que Dios nos ha llamado a la evangelización, a evangelizar. ¿Y por qué nos gusta hacer todas las cosas dentro de la iglesia? Las actividades, reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de jóvenes, ciertos eventos, ciertos campamentos, y muchas cosas nos gustan, nos agradan. Pero cuando se nos trata de decir: vayan y anuncien el evangelio, allí no nos gusta. No queremos esa responsabilidad. Es más, esa responsabilidad, decimos, yo creo que esa responsabilidad solamente es para la hermana Verónica, solamente es para el hermano Pedro, solamente es para ellos, no para mí. No, hermanos, esta responsabilidad es para todos. Evangelizar. Se supone que usted ha sido llamado a las tinieblas para anunciar, para proclamar, para publicar las alabanzas de Dios, lo cual incluye la salvación que Dios nos ha dado. Mire, a las iglesias lo que menos les gusta es la evangelización. Y eso yo lo tengo bien comprobado. Nomás les gusta a unos cuantos, y no es que les guste, o tal vez sienten la responsabilidad que tienen delante de Dios. No se trata de que nos guste o no, mejor dicho, sino que es nuestro deber. Pero muchas iglesias no quieren cumplir con ese deber. Están tan enfocados en sí mismos que se olvidan de los demás. Mire, nomás haga usted una fiesta y invite a la iglesia. ¿Cuántos llegan? Pero invítelos a compartir la palabra de Dios.
quizás usted solo se va a ir, otro más. No más, hermanos. Y luego criticamos a los que lo hacen. ¿Qué criticamos? No, pues es que primero ellos tienen que ver en sus familias, tienen que evangelizarlos. Yo estoy evangelizando a los míos, pero ellos también tienen que empezar. Claro, tenemos que evangelizar a los nuestros, pero tenemos que ver más allá, tenemos que salir. No solamente mirar adentro, sino afuera. Criticamos a muchos, a los que cumplen con la responsabilidad de anunciar. O hermanos, o esto de anunciar, de evangelizar, ¿es solamente algo opcional para los cristianos? ¿Acaso no es el mensaje que dice vayan y hagan discípulos? ¿Y cómo van a comenzar los discípulos? Evangelizando, predicando el evangelio. No sé qué sea más importante o la tarea más importante dentro de la iglesia es la evangelización de los perdidos. Le digo, hay muchas responsabilidades, pero la principal es esta: evangelizar. Dios no nos manda a callar, sino publicar. La iglesia es la voz en este mundo, pues, para anunciar las virtudes. ¿Y qué es la virtud de Dios? ¿Qué son sus excelencias? Les pregunté hace rato. ¿Qué son? ¿Cómo? Dice nuestra hermana, atributos. ¿Acaso no tiene que ver con la santidad de Dios? ¿Acaso no tenemos que estar proclamando que Dios es santo? ¿Que Dios aborrece el pecado? ¿Que Dios está en contra de todo lo que la gente del mundo está promoviendo actualmente? ¿O vamos a ser una voz silenciada que no tiene la valentía ni el valor para decir que ellos están equivocados? Es la iglesia la que tiene que anunciar la santidad de Dios. No solamente la santidad, sino que la justicia de Dios también. ¿Qué es? Que Dios es justo, que Dios va a juzgar algún día a este mundo, que le ha dado la espalda y ha rechazado a Cristo Jesús. Hablar sobre la justicia de Dios, no solamente acerca del amor, sino de la justicia también. La misericordia, que Dios es misericordioso para todo aquel que viene humillado, quebrantado, creyendo en Cristo, reconociéndole como Señor y Salvador, que Dios le da la salvación a los hombres. No debemos perder este enfoque, hermanos, de proclamar las virtudes del Señor. No se debe de perder. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya se está haciendo en el hospital, pero lo vamos a hacer también, ya más esperando que esto pase. Vamos a salir y vamos a publicar, vamos a anunciar. Y quizás usted también lo está haciendo personalmente. No significa esto que si usted no va al hospital, no lo está haciendo. También que entendamos eso. Porque a veces hay hermanos que pueden estar criticando a los demás porque no van al hospital. Y que solamente yo soy el que le estoy haciendo. No es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que están compartiendo a la persona que Dios le está poniendo enfrente, a la persona que está en el mercado, en la tienda, en la colonia donde viven, a sus familiares. Son amigos que tienen por mucho tiempo que no lo ven, le están compartiendo. O sea, entendamos que el evangelismo no solamente es una actividad que se hace un día a la semana. Es bueno el evangelismo y lo vamos a seguir haciendo, pero el evangelismo es un estilo de vida diario, que no solamente se limita a 2 horas a la semana, sino que diariamente. Esto se los digo para aclarar que no es así, como muchos piensan. El punto está
que tanto como iglesia, como de forma individual, tenemos que estar anunciando el mensaje de la salvación. No importa cuánta posición se levante, no importa si te han rechazado y se han reído de ti, no importa. El punto es que debemos de continuar porque esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad. Entonces, usted tiene una identidad mejor en Dios que no tiene ninguna comparación alguna. Su identidad en Cristo es mejor que cualquiera en este mundo. Usted es parte del pueblo de Dios con grandes privilegios y bendiciones, como el privilegio y la bendición de ministrar, de adorar, entrar a su presencia. Pero también no se debe de olvidar que no solamente tiene privilegios, sino también tiene responsabilidades que cumplir como parte de ese pueblo de Dios escogido al cual usted pertenece. Vamos a orar, hermanos.